que dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Sí la tienen todos ahí, hermano? Amen. Hebreos capítulo 11, verso 1. Brother Jonathan, if you have it in English, can you read that for us? Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. This is what the Word of God says, is faith is the substance of things hoped for, but of not seen. It means we have to have faith in God even though we can't see Him, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener fe en Dios aunque no lo podemos ver con estos ojos, aunque no lo podemos tocar, hay que tener fe en Dios. Eso es lo que habla la palabra. ¿Qué es fe? Es la esperanza en el Señor. Es tener esperanza y entender que Él es real, que no es un invento del hombre o de este mundo, pero es real. We have to have faith that God exists. We can't say we've touched Him because we haven't. Because if I tell somebody, is there a bottle of water here, and we see it with our eyes, everybody's going to go, yes. But if I say, everybody, is there a bottle of water here, but you don't see it, you're going to say, I'm not so sure. Because I can't see it, I can't touch it. But with God, we have to have faith in order to believe that He exists. Despite that we can't touch Him. We can't hold on to Him with our hands. We can't see Him with our eyes. But we know God exists. Why? Because He's given us faith. We've been able to receive that gift of God, which is our faith. Hemos podido recibir ese don de Dios, que es fe. ¿Verdad? Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que nuestra fe en Dios. Quizás no hay nada más importante, porque sin fe nada podemos hacer. La palabra de Dios nos ha enseñado, ¿verdad?, que fe no la podemos comprar, no la podemos adquirir, no podemos que alguien nos regale fe. Solamente es don de Dios. You know, faith, we can't buy it. You can't go out and look for it. Where can I search for it? Nobody can let you borrow. Here, I'm going to let you borrow some of my faith. It's only a gift that God can give us. That's how important faith is for the Christian. Because without faith, how can we seek the Lord? How can we serve God? How can we believe in God if we have no faith? It has to be in us. We have to have that gift of God. This is what the Word of God has taught us. La palabra de Dios nos ha enseñado. No podemos regalarla a alguien. Como yo tengo mucha fe en Dios, yo te voy a dar mi porción. No es posible. La fe en la vida del cristiano es sumamente importante. Yo estaba leyendo aquí qué dice el diccionario acerca de fe, y lo define aquí en el diccionario. Dice que la fe es como la creencia en, o devoción a, o confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. Ese es el diccionario. Pero también nosotros podemos decir que define como la creencia en y devoción a Dios, según la Biblia. Eso es lo que leímos. Tiene mucha más que decir sobre fe y la importancia, la palabra de Dios, que cualquier otro libro, aún sea en el diccionario. Es tan importante, ¿verdad? Nuestra palabra de Dios nos dice que es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios. Así nos dice la palabra de Dios. Aquí acabamos de leer en el libro de Hebreos. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin poder verlo con nuestros ojos. Es lo que leemos. Es increíble lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Que podemos creer en Dios sin tener que tocarlo, sin tener que verlo, por medio de cómo nuestra fe. ¿Y quién es el que nos da fe? Nuestro mismo Dios. You know, the word of God here that we just read in the book of Hebrews chapter 11 verse 6, it shows us how important it is to have faith. Because without faith, we literally can't believe in God. Because man
it's rare that men will believe in something they cannot see, they cannot touch, they have no contact with, they can't comprehend. That's why there's so many people in so many countries that believe in no God. There's so many everywhere. Not only in this country, but in many countries. There's those people that say they're atheists, that they can't believe, well, you can't touch God, you can't see God. It's a figment of imagination. People have made it up. They've said it over here. But we've seen in the thousands of years that have come and gone since the Lord Jesus Christ walked this earth, we've seen the discovery science has made of the places, the ruins in Israel and the Middle East, of all kinds of artifacts that date back to the times of the Lord that prove that God sent his only begotten Son and our Lord Jesus Christ existed and walked on this earth. But without faith, it has no bearing on anybody who can say and speak about God if you have no faith. You can only speak about God if you believe in him. Because the people who want to speak about God, you must believe. There's no way to talk about God if you can't believe in him, if you have no faith. La palabra de Dios nos enseña que la fe es la creencia en Dios único y verdadero, sin poder verlo con nuestros ojos. Our faith teaches us that God is one and his existence is real without seeing him. Our faith allows us to believe. That's why the Word of God teaches us it's necessary to have faith. What do we say if somebody is in need, if somebody asks for prayer? What do we tell them? Have faith in the Lord that he shall respond. ¿Verdad? Cuando alguien ha pedido oración, cuando hay una gran necesidad, ¿qué decimos, hermanos? Hay que tener fe en Dios, que Él va a dar la respuesta. Y nosotros mismos, cuando hemos tenido necesidad, ¿qué hacemos? Oramos a Dios y le pedimos a Dios y decimos con fe, yo pido que el Señor va a contestar esta necesidad. Pero imagínense, hermanos, si nomás lo estamos diciendo en palabras, pero no, de veras, no lo creemos. ¿Dónde van a llegar esa petición? ¿Dónde va a llegar esa oración si no tenemos fe? Son palabras en el aire. De veras tenemos que creerlo si queremos que nuestro Dios nos ayude. Tenemos que creer que Dios existe, que Dios es uno, que Dios nos escucha y que Dios contesta, pero por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios. You know, we can't get anything from God if we don't have faith. That's why so many people struggle, and they say, and I've heard before, and they told me, I've prayed and I prayed, but the Lord never responds. You have to examine your faith. Do you have the correct faith in the Lord? So when you pray to him, when you ask, when you speak to him, the Lord can hear you. Because without faith, God can never respond. You can just call on the Lord, but through his mercy. But what he wants is that we have faith in him. El Señor quiere que tengamos fe para escucharnos. ¿Verdad? La palabra de Dios nos enseña que la fe es algo que invocamos por nuestra cuenta, que no es algo que viene de nosotros mismos, ni es algo de nacimiento, tampoco es un resultado de la diligencia y cuánto estudiamos la palabra, cuánto buscamos la espiritualidad. No es como podemos obtener fe. No es posible. The Word of God teaches us, we read it here, that faith, it doesn't matter how much we struggle, how diligent we are, or how spiritual we are, that doesn't mean that we can obtain faith through that, because faith only comes through God. It's a gift of God. It doesn't mean don't be diligent, don't seek the Lord, don't be spiritual. No, do all those things, but it's not going to get you faith. Because faith has to come from the Lord. Es tan importante que es fe que solamente viene de Dios. Nadie puede tener fe, por eso hay hermanos que con tiempo se van desapareciendo y alejando porque nunca tuvieron fe. Y cuando las cosas, la situación se pone difícil, pues se van, se alejan. Porque nunca tuvieron fe, no se pueden sostener sin fe. It doesn't matter how much due diligence and you study and you seek the Lord and how spiritual you may feel, but you can't obtain faith that way. It's only obtained through the Lord Jesus Christ. Let's look at another scripture here in the book of Ephesians, aquí en el libro de Efesios, otra escritura, capítulo 2, the book of Ephesians chapter 2. There's a scripture here that we can read with the help of the Lord. We believe that his word is true. That's why we read the word and we believe it. We have faith that the word of God is truthful.
And it speaks to us aquí en el libro de Efesios capítulo 2 y verso 8 y 9. La palabra de Dios nos habla y dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Qué importante es aquí entender cuántas veces hemos leído esto, hermano. Pero cuántos hijos de Dios no lo comprenden, no lo reciben, no lo toman en su corazón para entender que no es por nosotros. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie puede tener fe por sí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué no es de vosotros? Fe. Nosotros no somos los dueños de fe, ni de la misma fe que tenemos nosotros somos los dueños. Es de Dios, es don de Dios, es regalo de Dios, pero no viene del hombre. Can you read that for us, Brother Jonathan? It says, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen. Praise the Lord. How great is God that He doesn't need us. He does all these things on His own. He gives us the gift of having faith in Him. And it says that we receive it. It's a gift from the Lord. But it says not that anybody should think how spiritual I am, how strong I am, how smart, how much understanding, and that's how I received, and that's how I have faith. No, that's why the Lord only can give this. That way no man could say, it came from me. I worked so diligently. I worked so hard to obtain faith. That way nobody can take any glory from God. That's why God says it's only a gift. Para que ni un hombre se puede gloriar en sí mismo, decir, uy, qué espiritual soy, cuánto poder, cuánta palabra, cuánto entendimiento tengo que yo puedo tener esta fe. Pero la misma palabra de Dios dice, es don de Dios. ¿Para qué? Para que ni un hombre se gloríe. ¿Qué dice el verso 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Ni una obra, no importa cuánto oremos, cuánto pidamos, cuánto ayunemos, no podemos obtener fe de esa forma. Porque no quiere, Dios mismo conoce el hombre, conoce las fallas del hombre. Que si algo tenemos, un conocimiento, una sabiduría que se nos sube a la cabeza. Y después queremos nosotros recibir la honra y gloria de sentirnos, oh, yo he producido esto en mí. Gracias a Dios, que Dios nos habla por medio de su palabra, que podamos entender esto. We thank the Lord that the Lord speaks to us through His Holy Spirit, through the Word of God, so that we can understand where our faith comes from. ¿Verdad? No es de nosotros mismos, dice la palabra, es de Dios. ¿Verdad? Entendemos, no se obtiene por nuestro poder o nuestro libre nuestro entendimiento, simplemente es dada por Dios, junto con su gracia y misericordia. ¿Verdad? La palabra de Dios nos habla según su santo plan y propósito. Por eso, es necesario que Dios mismo reciba toda la gloria. Por eso. Dios tiene un propósito cómo hacer las cosas. God has a purpose why He has designed it this way, that He can only give this gift. Why? So that He can only be the one to receive all the honor, all the praise. That's why He's designed it this way, that no man can obtain faith through his own works. We thank the Lord because that's our God. That's our King. He is all doing. He is all knowing. He doesn't need us. And nothing from this flesh has a purpose for the Lord. La palabra de Dios nos habla y dice que Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y muchos que yo he escuchado dicen, ¿cómo se llama esto? Se llama fe. ¿Verdad? Necesitamos fe para complacer a Dios. Y los que no tienen fe, pues no pueden complacer a Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios nos dice que le agrada que cuando creamos en Él, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos tocar, creemos en Dios. Es lo que leemos aquí
en el libro de Hebreos. ¿No? Pero una de las cosas que hemos también entendido es que no solamente tenemos fe para pedir al Señor, porque muchos piensan y se han equivocado que por eso hay que tener fe para solamente cuando necesitamos algo de Dios. And there's a lot of people who believe that faith only is there just so when we have needs from the Lord. Oh, I have to have faith because when I have a need, that's the way the Lord can hear me. That's not the way faith was designed. Faith was designed so we can give all the honor, all the praise to the Lord through our life. That we can show with our action, with our obedience, that we believe God exists. That's what faith should be used to. ¿Verdad? Hay muchos que tienen esa mentalidad. Dios quiere bendecir a aquellos que son obedientes y fieles. Y podemos verlo aquí en el libro de Lucas. Si dan vuelta en the book of Luke, chapter 7, there's a scripture here. Now I was reading, see if we can find it. If you remember that scripture about the woman. Vamos aquí el libro de Lucas, capítulo 7, el libro de Lucas, the book of Lucas, chapter 7. I want to read just a few verses here so we can see if we remind ourselves of the story. Let's look at verse 43. En el verso 43, y dice, y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel el cual perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entra en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona, poco ama. Y ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahí vemos el poder de fe. Brother John, do you want to read that for us, please? Starting in verse 43. Verse 44 is fine, speaking about this woman here. And he turned to the woman and said unto Simon, seest thou this woman? I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Thou gavest me no kiss, but this woman since the time I came, and hath not ceased to kiss my feet. My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little. And he said unto her, thy sins are forgiven. And they that sat at meat with him began to say within themselves, who is this that forgiveth sins also? And he said to the woman, thy faith hath saved thee, go in peace. Amen. Thank you. La mujer creyó en el Señor Jesucristo por la fe y él la recompensó por su fe. ¿Qué hizo? La perdonó. Aquí dice, esto es lo que leemos, hermano.
¿verdad? Vemos que finalmente la fe, nuestra fe, la fe suya, la fe mía, es lo que nos va a sostener hasta el fin. Nuestra fe. Por eso debemos ver qué importante es tener fe, hermanos. Por eso les digo que después hablamos de muchos casos, de muchos hermanos, muchos cristianos que ahora batallan con ansiedad, con desánimo, con depresión. ¿Por qué? Porque están batallando sostenerse su fe en el Señor. Es tan importante fe para sostenernos, para ayudarnos espiritualmente. No solamente tener fe que Dios nos va a ayudar, que Dios me va a dar un trabajo, que Dios me va a dar de comer, que Dios me va a dar sanidad. Claro, todo eso tenemos que tener fe en Dios, pero no es el propósito de fe. El propósito de fe es para honrar y glorificar a Dios, para entender que solo Dios da ese don, que es un regalo de Dios, para entender lo que yo tengo, lo que Dios ha puesto en mí. Esta fe solo viene de Dios, para que Dios sea glorificado con nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro servir, por medio de su fe. Vemos esta mujer que dice la palabra de Dios. We see this woman that the word of God speaks of here. Through her faith, she was saved. Through her faith. And the Lord says, you haven't helped me since I got here. You didn't wash my feet. This woman, she, with her tears in her hair, she cleaned my feet. You didn't have anything to put on my head. She put something on my head. It speaks of the great sins that the Lord forgives through faith. Y eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Que Dios nos dé fe. Que Dios nos llene de su poder espiritual. Que tengamos una fe que nos puede sostener hasta la eternidad. Vamos al libro de primero de Pedro. Let's go to the first book of Peter. Y damos vuelta a nuestra Biblia aquí. Primer libro de Pedro. The first book of Peter, chapter 1. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer verso 8 y 9. The first book of Peter, chapter 1, verses 8 and 9. La palabra de Dios nos habla y dice, al cual no habiendo visto, le amas, en el cual creyendo, aunque él al presente no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice, hermanos? Usted lo ama a pesar de no habiéndolo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él. Y se alegran con gozo tremendo. Pues obteniendo la meta de fe en el Señor Jesucristo, hemos podido llegar al punto para recibir nuestra salvación por medio de esa fe. Amen. Brother Jonathan, you want to read that for us? Whom having not seen, ye love, in whom thou now ye see him not, yet believing, you rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. With unspeakable joy, says the Word of God. That's how faith should cause in us, that unspeakable joy. ¿Cuánto, hermanos? Por eso no hay forma de agradar a Dios siendo triste, desanimado, deprimidos. No podemos agradar a Dios, que Él mismo dice la palabra de Dios, que teniendo la fe debe causar en nosotros un gozo tremendo. En nosotros, sabiendo que Dios es real, que Dios existe. Y esa es la pelea entre el Espíritu de Dios y la carne del hombre. Que tengamos que pelear, porque la carne quiere ver todo lo negativo en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios se quiere gozar con su Espíritu. Pero es donde nosotros tenemos que pedir al Señor con fe. Ayúdame, Señor. Como dice la palabra de Dios, al cual no habiendo visto le amas, en el cual creyendo, aunque al presente no lo ves, os alegréis
con gozo inefable, quiere decir un gozo grande, que Dios es real, que Dios es nuestro Dios, que Dios existe, que Él nos conoce, que Él conoce nuestro nombre, Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, sabiendo que mientras vivimos aquí en esta tierra, pero tenemos fe que Dios al final de todo esto nos da nuestra salvación. Con esa fe, por medio de esa fe que el Señor nos ha dado, un regalo que ha puesto en nosotros. Muchas veces tenemos que recordarnos eso en tiempos difíciles, porque no es fácil para el hombre, hermano. No es fácil para el humano recordarte de esa fe cuando todo nos va mal. A mí me ha pasado cuando me ha ido mal la situación difícil y digo, en el nombre del Señor Jesucristo, dame fe. Dame fe, Señor, ayúdame. Porque la situación es difícil, pero es peor si perdemos fe en el Señor. Es peor. Porque entonces llegamos a ser como muchas personas que han llegado a aún tener pensamientos de quitarse la vida cuando se pierde fe. Así hay personas que cuando pierden fe ya no tienen solución. Ellos en su mente piensan, ya no hay solución, ya no hay más que hacer, ya he perdido todo fe, ya, ¿qué hago? Todo está perdido. Así llegan muchas personas. Pero no, Dios nos habla y nos enseña que no es así. Que Dios nos sostiene por medio de nuestra fe. Sostener nomás decir, yo creo. Yo creo en el Señor. Yo creo en sus promesas. Yo creo en su palabra. Dios es real. Yo soy su hijo. Yo soy su hija. Dios no me va a dejar. Dios no me va a desamparar. Dios no se ha olvidado de mí. Aquí sigo. Por medio de fe en el Señor Jesucristo. Aquí seguimos. Buscando de Dios. Cada día. Tras la situación, necesidad, lucha, prueba, tristeza, dolor, pero Dios nos sostiene por medio de esa fe. Y por eso decimos, Señor, sigue dándome más fe. Por eso pedimos al Señor que podamos ir creciendo, edificando nuestra vida espiritual, para que nuestra fe crezca. Es importante, sumamente importante para el Hijo de Dios. En el libro de Hebreos, donde leímos hace unos minutos, es conocido, ese capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe, porque en él se describen grandes actos de fe. ¿Verdad? Aquí vemos que habla, por la fe Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. Por la fe Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. Por la fe Abraham salió de su casa. ¿Cómo se conoce a Abraham? ¿Es qué? Padre de la fe. Amén. Abraham salió de su casa y obedeció el mandato del Señor Jesucristo y sin saber a dónde, luego voluntariamente ofreció un sacrificio que era su único hijo, por fe. Aquí en el libro de Hebreos habla también, por la fe Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto, por fe en la palabra de Dios. Por la fe Rahab recibió a los espías de Israel y salvó su vida. Aquí hemos leído y aquí yo leí y nosotros muchos héroes de la fe se mencionaron, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Y nosotros, hermanos, también estamos incluidos hoy en día. No como héroes de la fe, pero como hijos de Dios con fe en nuestro Creador. Ahí también nosotros entramos en las promesas de Dios. We read the scripture in the book of Hebrews. Chapter 11 is known as the chapter of faith in the Word of God. Why? Because we read so much. It says the Word of God that through faith Abel was able to offer up a sacrifice that was acceptable to God. This is what the Word of God says. Through faith, Noah prepared an ark in the times that there was no rain that was not known to mankind. And he was building an ark. What is an ark for? For rain. Yet he had faith that what the Lord told him would come to. Through faith. We see here that Abraham, he came out of his house and offered up a sacrifice that was unknown to him. He went up unto the mountain not knowing that the sacrifice was his own son. But through faith, he was prepared. We see all these scriptures that speak about men of faith. And of course, like I mentioned before, we know that Abraham was known as what?
the father of faith. That's what he's known by. Why? Because he was able to be obedient to the word of God, not knowing what the result would be, but just simply having faith that God knew his purpose. ¿Verdad? ¿Cuánto hemos aprendido de estos hombres de fe? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Y por qué hoy en día, hermanos, batallamos tanto con nuestra fe? Por los ataques del enemigo que entran en nuestra mente, los pensamientos negativos. Vemos el mundo como está, no nomás el enemigo, pero nosotros mismos, esta carne, porque siempre muchos le quieren siempre echar la culpa al enemigo. Oh, es el diablo, pero muchas veces es esta carne cochina. No es el diablo, somos nosotros mismos. ¿Por qué existen en nosotros y en muchos hijos de Dios la envidia, la desobediencia, el desánimo, la rebeldía, la soberbia? Viene de uno mismo. Y muchos quieren decir, oh, el diablo cómo causa cosas, cómo hace cosas, me da muchos malos pensamientos. Pero muchas veces somos nosotros mismos. El dedo tiene que venir y apuntarse aquí. Yo soy el responsable, porque he disminuido mi fe en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, hermanos, la fe disminuye, la carne se empodera y nos hace cambiar nuestros pensamientos y nos pone en otra mente que no es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué? Batallamos con nuestra fe. Batallamos. Y le pedimos al Señor, ayúdame. We ask the Lord, help me. Because sometimes we like to blame the enemy, the devil. Oh, it's the devil made me do it. Oh, the devil's bad thoughts. Oh, the devil attacking me. But a lot of times it's ourselves we have to blame. We can't always blame the devil for all the things we do wrong, because we've lost hope. We succumb to our own negativity. We have to ask the Lord, fill me, fill my cup, Lord. Llena mi vaso, Señor. Eso es lo que necesitamos pedirle, llena mi vaso. Que Dios nos ayude. Muchos valientes que con fe creyeron en Dios. ¿Quién se acuerda de los que el rey les dijo que si no se doblaban las rodillas, si no adoraban los dioses falsos, que los metían al horno? ¿Quiénes eran? ¿Quién se recuerda? Estos hombres jóvenes, ¿se acuerdan? ¿Quién los sostuvo? Que no hagan caso al rey. Su fe en el Señor. Eso los sostuvo. Aunque las amenazaron a estos hombres jóvenes, si no se doblan las rodillas, si no, cuando oyen las trompetas y los ruidos y empiezan a adorar al rey y a los dioses falsos, ahí van a entrar. Por su fe se sostuvieron y dijeron, ¿qué dijeron sus palabras? Si Dios quiere, Él nos puede salvar. Si Dios quiere. Y si no, de todos modos, no vamos a hacerle caso a este rey. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron fe bien puesta en el Señor por medio de su palabra. Ellos sabían, Dios es fiel a sus promesas. Mi fe no se va a mover. Unshakable faith. We remember these three young men that they were told, you bow down and have to worship false gods. And if you don't, you're going to be put into the oven. That was the edict given by the king. And what did they say? They responded, they said, no, we're not going to do it. And they say, if God wants to, He will save us if He wants to. And even if He doesn't, we're still going to go and we're going to worship the Lord. Regardless if they put us into the oven, our faith, their faith gave them the strength. Today, how many people right away, if they tell you, oh, you better bow down to the king, the queen's coming, the king from England, oh, let me bow down. How many people are bowing down before that man every single day? Where is their faith? There's no faith in God. It can't exist, because the Word of God says that there's only one King, and that's our God. Our Lord Jesus Christ, our Savior, is the only true, real King. And that's where every knee one day shall bow down to our God, our King. But we have to have faith in that to believe it, to go through. Pero solamente con fe, hermanos, vamos a llegar. Solamente con fe, no hay otra forma.
Tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerza espiritual, que nos quite, que no flaqueemos, que seamos valientes, guerreros de Dios, que ponga en nosotros ese poder espiritual, ese poder sobrenatural, que podamos, porque nos tenemos que recordar que solo nosotros somos extranjeros aquí en esta tierra y solamente estamos aquí por un tiempo, no estamos aquí para siempre. La palabra de Dios nos habla y dice, sin demostrar fe y confianza en Dios, no tenemos lugar con Él. If we don't show that we have faith in our Lord, we can't show it in our walk, in our talk, and how we seek the Lord, then we have no place with God. Él, en el Señor, creemos en la existencia de Dios por nuestra fe que Dios nos ha dado. Hay mucho que el Señor nos habla y nos enseña que tenemos que cómo caminar. ¿Se recuerdan que esa historia del rey Nebuchadnezzar, cuando el Señor le puso un lugar, le dio para hacer, y cuando él ahí se puso a construir y hizo ahí para su esposa, para regalarle a su esposa, y salió un día y miró a todo lo que habían hecho, y ¿qué dijo el rey? Dijo, oh, yeah. Se maravilló, pero dijo, todo lo que yo he hecho. Se mareó. Él, su fe estaba puesta en él, en ese momento, que él todo lo había hecho. Se olvidó que el que permitió que todo se haga era Dios mismo. Entonces ganó la fe que debe estar puesta en el Señor y se la pudo ir a todo lo que yo pude ser. ¿Y cuánto más puedo ser? Porque yo soy rey. ¡Qué peligro! ¿En qué cayó el rey? Nos recordamos. ¿Qué pasó de él? Se convirtió en una bestia. El Señor permitió que se convierta, que coma de las hierbas. Dice ahí, describe que las uñas le crecieron, que no podía hablar, no podía razonar. Así le pasó. King Nebuchadnezzar, remember the story of King Nebuchadnezzar? What happened to him one day when he had constructed, he wanted to give a gift to his wife. It says, make it look like where she came from in the mountainside, and he built it in the middle of the kingdom. Can you imagine what effort it took to do that? Build like a mountain, a jungle in the middle of the kingdom. And he came out one day and he said, look at what I have done. Wow. He marveled at himself, thinking, this is the power I have as king. And what happened immediately, the word of God shows, and it tells that he turned into an animal, a beast. The Lord converted him. Why? Because he took off the praise, the glory from God, and he put it on himself. His faith, he placed it in himself. Look at what I can do. Look at what I'm capable of. And when you do that, when we do that, we lose our faith, we put it in ourselves. It means we're lost to ourselves. Because without faith in God, we're lost. Sin fe en el Señor estamos perdidos, hermanos. No hacemos nada sin fe en Dios. No es posible agradar a Dios sin fe. No hay posibilidad. Y por eso le pedimos al Señor que nos siga ayudando. Que nos siga enseñando. Que podamos tener fe en el Señor para poder agradar al Señor, para poder hacer para el Señor lo que Él pide de nosotros. Quiero leer la escritura con la ayuda de Dios. A ver si me acuerdo cuál era. I want to read another scripture with the help of the Lord and try to remember which scripture. Aquí en el libro de Santiago, in the book of James, I want to read a scripture here. El libro de Santiago, capítulo 1. En el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1,
quiero empezar a leer verso 2 in the book of James, chapter 1. I'm going to start reading verse 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando creéis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, ya la pronuncié mal, sin faltar en alguna cosa. You share that with us, Brother Jonathan. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Amén. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seas perfectos y cabales, gracias, Señor, sin faltar en alguna cosa. Nuestra fe. Y dice verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no exagere, y le será dado. Dice en verso 6, dice, pero pide en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Can you read that verse 6, brother? But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Amen. Thank you. That our faith in God cannot waver. We can't have faith one day and not have faith the next day. That our faith is very high and secure, and then the next day that we're lowly and we're losing faith and we're saying, I don't know if the Lord's going to help me today. That kind of faith, we can't afford to have that kind of faith, like being on a roller coaster. You're on highs and then you're on lows. Our faith has to sustain itself each and every day. It has to have a clear path so we can reach our destination. We can't be wavering in our faith, but that's the problem that many have today. And a lot of people might say, oh, my faith isn't wavering, but why do we lose hope in what the Lord is going to do in our lives if our faith isn't wavering? We struggle. I don't know if this is going to happen. I don't know if this is going to come true. I don't know if it's going to work out. I don't know what's going to happen. It's because our faith is wavering. When we know in the name of Jesus, the Lord will answer. The Lord will see my needs, hear my prayers. The Lord. Me acuerdo que mi papá decía, cuando si algo no estaba, si había una necesidad, decía, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Porque su fe estaba puesta en que Dios iba a proveer. Así es su promesa, así es su palabra, y así ha dicho el Señor, y así va a ser. Mi fe es la que tiene que sostener eso. Mi fe en el Señor. Pero si mi fe disminuye, ¿qué pasa? El Señor no puede escucharnos. El Señor no nos puede ayudar si nosotros somos falta de fe. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. In the book of Romans, can you read that, brother, for us in English? Chapter 10, verse 17. ¿Verdad? En Romanos capítulo 10, verso 17. Así lo leemos aquí en la palabra de Dios. Amen. It says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Praise God. Our faith comes by hearing, and hearing the word of God. Why is the word of God? Because it's the truth. It's life. If we have our faith, that faith comes through we hear and we believe. We believe in God because somebody spoke to us about God. Not because we saw him, not because we touched him, because we heard his word and we believe in his word. And we have faith. ¿Se acuerdan del canto de hermano Efraín? Hermano Efraín anciano, que decía, simplemente confiar, no dudar. Así es el canto que escribió hace muchos años de la misma palabra de Dios. Dios le dio ese entendimiento que hay que simplemente confiar y no dudar. Brother Ephraim Sr. wrote a song of just believing and don't lose hope. Just believe.
Don't doubt in the Lord. Just believe. He's gonna do, just believe it. No need to have doubt, because that's what a lot of people, when you say, I don't have doubt, but if you don't have faith, you're doubting on the power of God. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias a Dios que un día alguien nos habló de la palabra de Dios. Y gracias a Dios que por medio de la palabra de Dios escuchamos y creemos. Y sabemos por medio de fe que Dios existe, que Dios es uno, que su palabra es verdad, y por eso tenemos fe, y eso nos sostiene. No estamos como el mar que se mueven las olas, que un día sí y otro día no. Gracias a Dios por medio de la fe que Dios ha puesto en nosotros, porque hay muchos hijos de Dios que en eso batallan. Su fe en unas veces están de subidas y en otras veces están de bajadas. En unas veces sí, oh sí, gloria a Dios, y otras veces tan, Señor, no sé si voy a aguantar. Pero por esa fe que Dios nos ha puesto en nosotros, vamos a aguantar, hermanos. Y no solamente aguantar, pero vamos a glorificar a Dios, vamos a ser gozosos en el Señor por medio de esa fe. Porque la palabra de Dios nos enseña, nos dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. The Word of God says it's impossible to please God without faith. We must have faith to please God. In our walk, in our talk, in our testimony, the things we do with the help of the Lord. Es necesario tener fe, hermano. Es que si uno quiere tener fe, es necesario que escuchar la palabra de Dios. Es necesario entender la palabra de Dios. Es necesario recibir la palabra de Dios si queremos tener fe. Y Dios nos va a ayudar. The Lord is going to help us to sustain our faith con la ayuda de Dios. Es que, hermanos, Dios los bendiga. En este día sigamos orando unos por los otros, sigamos orando por nuestros hermanos que no vemos en esta tarde. Que Dios los ayude, Dios los bendiga. Sigamos orando por ellos, que se afirmen. Es la necesidad que tienen muchos hijos de Dios, que Dios los ayude a afirmarse. Dios los bendiga, hermanos.